Audio Jungle. Audio Jungle. Personas, árboles, formas, colores, sabores, aromas. ¿De dónde vienen todas estas cosas? ¿Cuál es el origen de todas estas cosas? ¿Cómo se creó todo lo que existe? ¿Qué nos hizo llegar hasta hoy? Todo lo que empieza a existir tiene una causa. Ahora, ¿cómo se define un efecto? La primera acepción de la RAE es aquello que sigue por virtud de una causa, es decir, algo que ha sido causado. Ahora, ¿cómo podemos definir una causa? Según la RAE también es aquello que se considera como fundamento u origen de algo, es decir, algo que produce o provoca un efecto. En resumidas cuentas, esta sería la ley de la causalidad, que todo efecto tiene una causa que la antecede, o dicho de otro modo, todo lo que empieza a existir tiene una causa, o dicho en forma más popular, las cosas no se hacen solas. A simple vista esta afirmación no tiene por dónde caer, parece obvia. Es como afirmar que todos los casados no están solteros o que todos los triángulos tienen 3 lados. ¿Cómo se definen quienes están casados, por ejemplo? Son quienes tienen una relación, la cual implica necesariamente el no estar soltero. ¿Cuál es la definición de triángulo ahora? Figura geométrica compuesta por 3 lados. Este tipo de afirmaciones son analíticamente correctas, puesto que en el enunciado de las mismas están los componentes para reconocer su verdad, la cual además empíricamente se cumplen. No es concebible un casado soltero o un triángulo de 6 lados, tanto en la lógica formal como en la experiencia. Comúnmente estas cosas no suelen preguntarse muy a menudo, son obvias, ¿no le parece? Por ejemplo, si usted ve por los cielos una pelota, lo primero que usted piensa es que alguien la pateó. Dudo mucho que usted piense que le salieron alas, y por sí sola voló, sin que nadie haya generado este movimiento. Esto lo corrobora Newton en su primera ley, la cual dice en términos simples que todo cuerpo se mantiene en reposo a no ser que se le imprima una fuerza externa. Otro ejemplo, si usted va a acampar a un bosque y sale a caminar de noche, y está oscuro y usted está caminando con una tenue luz, y de repente escucha una voz, usted pensará que esa voz le emitió a alguien o algo, ¿verdad? Ya sea el viento, un amigo que quisiera hacer una broma o un lobo hambriento, usted pensará que ese sonido tiene un origen, alguien que lo emitió o algo que lo hizo sonar. Usted no pensará que ese sonido ha estado siempre en el bosque y que de repente se lo encontró. Entonces, ¿por qué hay algo y no más bien nada? Esta pregunta en su inicio la hizo Leibniz, el cual además dio una posible respuesta a esta pregunta, la cual además se enmarca en los que se llaman los argumentos cosmológicos para probar la existencia de Dios. Y Leibniz no solo fue el que hizo este tipo de argumentaciones, sino que Tomás de Aquino lo hizo, y además desde el mundo islámico, con el argumento Kalam. Tomándome de este último enfoque, analizaré ahora paso a paso este argumento. Cabe mencionar que este tipo de argumentos nos ayudan a pensar que es más probable que improbable la existencia de un creador, y además nos ayudará a reflexionar sobre algunas características que le son propias como capacidades para lograr su creación. Comencemos. El argumento cosmológico Kalam posee 3 premisas fundamentales para dar cuenta de la existencia de un creador. En este tiempo hablaré solo de la primera premisa de este argumento. Todo lo que empieza a existir tiene una causa. Como vimos anteriormente, este hecho parece tan cotidiano y cercano que no nos preguntamos muy a menudo por él, porque siempre ha dado resultado. Si usted ve la pelota volando o escucha una voz en el bosque, usted tendrá claro que tiene un origen. Asimismo, todo lo que tenemos a nuestro alrededor necesita de un origen y una causa. Como vimos anteriormente, este hecho parece tan cotidiano y cercano que no nos preguntamos muy a menudo por él, porque siempre ha dado resultado. Si usted ve la pelota volando o escucha una voz en el bosque, usted tendrá claro que tiene un origen. Asimismo, todo lo que tenemos a nuestro alrededor necesita de un origen y una causa.
Sin embargo, esta ley ha sido cuestionada increíblemente desde el siglo XVIII a nombre de filósofos escépticos de que el conocimiento universal sea posible. Una de las cabezas pensantes de aquella época que dio duras críticas a la noción de causalidad y el cómo se podría saber con certeza que una causa antecede a tal efecto es David Hume. Incluso muchos piensan que él destruyó la ley de la causalidad. Hume afirma que, puesto que cuando vemos acontecimientos que se siguen el uno al otro y que además estos acontecimientos se repiten en forma regular, entonces nosotros decimos que el que antecede es la causa y el consecuente es el efecto. Hume con esto menciona que para que haya causalidad debe haber un tercer factor fundamental que la determine. Es a este factor donde Hume empeña sus esfuerzos analíticos, llegando a la conclusión de que la relación de causa-efecto se da en forma subjetiva, en forma de hábito. No hay nada que nos pueda asegurar que a tal causa deba ir tal efecto. No habría una relación intrínseca entre la causa y el efecto. Entonces, ¿por qué las asociamos? Porque un día vimos salir el sol, por ejemplo, y al día siguiente lo vimos salir de nuevo, al tercer día lo mismo, y así hasta que nos convencemos de que el sol sale todos los días. ¿Pero podemos estar seguros de que el sol saldrá de nuevo el día de mañana? No. Si entro a un edificio y no se derrumba, y luego al día siguiente entro al mismo edificio y no se derrumba, ¿yo puedo demostrar para mi seguridad de que el edificio al cual entré y salí muchas veces no se derrumbará? No, no puedo. Lo que hacemos al actuar tan seguros en estas situaciones, y en todas en realidad, piense cuántas veces en su vida cotidiana pensamos en forma de causa-efecto, o desde este principio, en forma inductiva, y esto es que desde las experiencias particulares podemos establecer universales. Es decir, por ejemplo, el edificio no se cayó una vez, no se cayó, no se cayó, no se cayó, por lo tanto el edificio no se cae. Pues bien, el pensar así sería solo un hábito. Nosotros no nos movemos a través de la certeza racional, sino solo por hábito. Por hábito nosotros al caminar estamos seguros de que avanzamos a cada paso o que mañana saldrá el sol. Pensemos en esto un poco más. El siguiente ejemplo lo aprendí en clases en la universidad, cuando vimos las series inductivas. La ley de gravedad, aunque usted no lo crea, tiene un margen de error en forma de probabilidad, el cual es pequeñísimo. Es del orden de 1 partido por 10 elevado a 80. En la historia del universo siquiera ha habido 1 a la 10 elevado a 80 segundos. Esto quiere decir que si en la antigüedad, o desde que el mundo es mundo, todos los objetos al dejarlos caer, caen, y habría una ínfima posibilidad, pero muy ínfima, de que si yo dejo caer el lápiz que tengo ahora en mi mano, y lo dejo caer, en vez de caer, flote. ¿Qué creen ustedes que pasará? ¿Flotará o caerá? Otro dato. Si en la antigüedad a alguien ya le flotó un objeto cuando lo dejó caer, las probabilidades de que ocurra de nuevo son tan bajas que llegan a ser imposibilitantes. Sería 1 partido en 10 a la 160, y eso sí que es inverosímil. Sin embargo, ¿se imaginan si flotara el lápiz? Podríamos presenciar un evento único en la historia del universo. Atención, dejaré caer el lápiz y... cayó. Lo voy a intentar otra vez. Cayó de nuevo. Con Hume podemos sacar en limpio dos cosas. La primera es que tiene un argumento impecable, pero que no convence a nadie. Imagina otra vez, pero ahora en una silla, la cual es siempre distinta al estar en distinto tiempo. Es decir, que la silla en la cual estoy sentado ahora mismo no es la misma en la que estoy sentado ahora, ni ahora, ni ahora, ni tampoco ahora. Con esto, ¿algo me asegura de que no se convertirá en un caballo y salga galopando de aquí? No, no puedo estar seguro de eso. Hume diría que no habría certeza de que las sillas se mantengan siendo sillas y no caballos, sino que las sillas suelen seguir siendo sillas. Noten la contingencia de la afirmación. Suelen seguir siendo sillas. Sin embargo, nosotros vivimos de los más felices sentados en nuestras cómodas sillas, sin el miedo de salir galopando por el patio, ¿no es verdad? Tenemos, según Hume, no certeza, sino confianza a que las cosas sigan siendo lo que eran. Cuando estaba estudiando a Hume,
le expuse estos sólidos argumentos a mi hermana menor. Obviamente, cuando le dije que debiésemos tratar mejor a la mesa y a las sillas, porque no sea cosa de que se conviertan en jirafas, por ejemplo, me miró raro. A mi profesor que me enseñó el ejemplo de la gravedad, cuando se lo expuso a otro profesor, este último le dijo: bueno, si quiere comprobar que la ley de gravitación falla, tírese por la ventana, y esto es desde un cuarto piso. Obviamente mi profesor no lo hizo. Al parecer, la razón necesita del ancla de la experiencia para que ésta no vuele tan alto. La segunda cosa que podemos sacar en limpio de Hume es que no rompió con la ley de la causalidad, sino que puso en tela de juicio la real opción de conocer qué causa provoca cuál efecto desde sus postulados empiristas. El problema a discutir en Hume es definir qué significa que hayan relaciones causales o conexiones necesarias. Frederick Coplestone escribe: al criticar a Hume, es importante recordar que él no niega que existan relaciones causales, es decir, que él no niega la veracidad de la proposición que afirma que la llama cause calor, ni incluso niega la veracidad de la afirmación de que la llama necesariamente causa calor. Lo que hace es investigar el significado de estas afirmaciones, y el problema está, al discutir a Hume, no es si hay o no relaciones causales, sino qué significa decir que las hay. Asimismo, el problema no es si hay o no conexiones necesarias, sino qué queremos decir con ello. Entonces, que pensemos en que todo efecto tiene una causa que le antecede, escapa al análisis y crítica de Hume si lo miramos en términos factuales. Quizás el que quiera decir esta afirmación nos lleve a muchas implicaciones. Sin embargo, el peso concreto que tiene sobre nuestra realidad, más allá de lo que implique pensar así, hace que esta ley se mantenga en pie. Lo que podemos rescatar de Hume es que deberíamos ser lo suficientemente humildes para aceptar que nuestras capacidades para conocer están fuertemente limitadas. Otra negación posible a esta ley la podemos encontrar en la física cuántica, en la cual sucederían materializaciones en el vacío en niveles subatómicos. Esto tiene relación con el principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual dice que no podemos establecer con exactitud el momento lineal de una partícula junto con su posición. Pues bien, en este nivel subatómico aparecerían partículas que cobran existencia desde el vacío, cuyas apariciones y desplazamientos pueden ser calculados mediante situaciones matemáticas. Entonces, aquí tenemos una salida para no caer en la ley de la causalidad, ¿no? Aquí tenemos algo que salió desde la nada. Incluso Edward Tyron sugirió que el universo entero pudo haber existido de esta manera, como una cosa que pasa de vez en cuando. Sin embargo, entre este vacío cuántico y la nada absoluta hay una gran diferencia. En el vacío cuántico existe un mar de energía fluctuante que puede ser descrita por leyes físicas. El concepto de la nada es mucho menos alentador o vigoroso que una maraña de energía. Incluso si es que tomamos esta aseveración de que realmente las partículas surgen desde este vacío cuántico, es este último la causa de las partículas. Entonces sería válido preguntar, ¿de dónde surge este vacío cuántico? Para responder a esta pregunta, claro está, debemos dar pie a argumentos que no estén dentro de este paradigma. Es decir, si las leyes de la física cuántica operan en el dominio descrito por la física cuántica, no sería legítimo usar a la misma física cuántica para explicar el origen de este dominio en particular. Tenemos que echar mano a algo que esté más allá de este dominio para explicar el origen del mismo. Y es aquí donde llegamos de nuevo al tema de los inicios. Pero alguien un poco más sagaz diría, bueno, si todo lo que existe necesita una causa para que exista, bueno, ¿quién creó a Dios? Al principio debo reconocer que cuando me hicieron esta pregunta me vi en problemas. Sin embargo, ahora con un poco más de lecturas y un poco más calmado, voy a hacer un intento de respuesta. Lo que aquí se trata de plantear no es que todo tenga una causa, sino que al observar un efecto, es decir,
algo que fue llevado a la existencia, necesariamente una causa la tuvo que llevar a cabo. Nosotros nos planteamos desde el mundo material. Hay muy buenas razones para pensar que este mundo material no ha existido desde siempre, y esto lo veremos en el siguiente video. Pues bien, ante este hecho, lo que proponemos es que una causa tuvo necesariamente que traerlo a la existencia al tratarse de un efecto. No es que todo tenga una causa. Si eso fuese así, Dios también la tendría. Sin embargo, como no sostenemos tal cosa, y vemos que la ley de la causalidad está saliendo ilesa de este examen, postulamos que se necesita de una primera causa, de una causa primera, que sea incausada, para que exista todo lo que efectivamente existe. Entonces, recapitulando, la ley de la causalidad no dice que todo necesite una causa, sino solo los efectos. Con esto, pensar en un objeto o ser eterno no es faltar a esta ley. Entonces, debiésemos buscar algo que no tuviese un efecto, algo que haya existido por la eternidad. Y ese algo no estaría violando ninguna ley racional, puesto que no sería efecto de nada. Creo que hasta aquí es suficiente para dejar en claro la veracidad de esta ley, incluso que la ocupamos día a día en nuestra cotidianidad y que seguro a nadie le ha fallado, ni nadie se molestaría en desmentirla. Si es así, pasaré ahora al segundo punto del argumento cosmológico, el cual dice de esta manera: el universo tuvo un principio.